Hola, ¿cómo les va? Bienvenidos a un nuevo programa de Proyectar, esta propuesta que recorre arquitectura, construcción, urbanismo, obra pública y patrimonio arquitectónico de la provincia de Entre Ríos y de la ciudad de Santa Fe. Hoy cumplimos 150 programas, para nosotros no es un número más, 150 programas en el actual contexto, en lo que ha vivido la construcción en todos estos años, para nosotros significa mucho. Por eso estamos más que felices y más que agradecidos a las empresas, a los profesionales, a todos los que nos han ayudado de una u otra manera para que estemos hoy aquí. En el programa de hoy vamos a tener diferentes contenidos, unas notas muy interesantes. Primero empezaremos hablando sobre diseños de interiores. Conoceremos un departamento con Gustavo Weders con un estilo muy particular en la ciudad de Santa Fe que bien vale la pena recorrer. También vamos a hablar de una reforma de una vivienda antigua en la ciudad de Paraná, una reforma de un sector de esta vivienda que también tiene cuestiones de refuncionalización con algunos aspectos a atender. Hablaremos de eficiencia energética y del etiquetado de viviendas, una nueva búsqueda que se hace en el sentido de seguir incentivando el uso de técnicas y tecnologías más eficientes en todas las viviendas. Se realizó una capacitación esta semana sobre este tema de etiquetado de viviendas que creemos que es algo fundamental para debatir hoy en día. Y en relación al patrimonio vamos a conocer y a hablar con la proyectista de la puesta en valor del Castillo San Carlos, uno de los íconos de la ciudad de Concordia. Todos estos temas en el Proyectar número 150. Impermeabilizar. La solución definitiva a los problemas de humedad, filtraciones y goteras. Pinturerías del Centro. Distribuidor de pinturas Alba. Nexo Aberturas, la línea más completa en aberturas de acero, aluminio y PVC. Centro de la Construcción en Seco. La construcción en seco por los especialistas. Colegio de Arquitectos de Entre Ríos. Delegación Entre Ríos de la Cámara Argentina de la Construcción desde 1959, construyendo para el desarrollo de la provincia. Johnson Amoblamientos, cocinas diferentes. Vitrex, industrialización del vidrio, distribuidor oficial Basa y Blindex, integrante de la red Ecoglass. Banco de Entre Ríos, acá para vos. Y decíamos recién que íbamos a hablar de interiorismo. Estuvimos con Gustavo Weders, diseñador de interiores, referente en la ciudad de Santa Fe, conociendo un departamento que diseñó él en la zona del puerto, que tiene una particularidad muy especial. Entre otras cuestiones, va a tener un uso muy particular porque no será destinado para una vivienda tradicional, sino para hospedar personas que asisten eventualmente a la ciudad de Santa Fe por cuestiones profesionales por cortos periodos, 2 o 3 días. Esto le da una característica particular a la búsqueda que se hizo con el diseño de este departamento. Pero Gustavo Weders nos va a describir cómo está organizado el departamento. La tipología del departamento es de un dormitorio con un espacio central, que es este donde estamos, que es un espacio de usos múltiples, digamos, porque tiene la cocina integrada y el gran espacio es un living. Se lo planteó con una barra desayunadora o barra comedor importante para que pueda de esa manera utilizarse o salvarse la situación del comedor, y generando un espacio de mayor relax o de una estancia un poco más amplia como es el living o el lugar de ver tele, etc. Con respecto a la estética del departamento, que me parece que un poco fue la toma de partido principal, tiene que ver con un pedido particular del comitente que tenía que
planteaba el hecho de que sea un departamento de tendencia, digamos, que marcara ciertos aspectos de lo que está usándose en este momento o lo que viene fuerte en diseño de interiores. Y bueno, ese planteo un poco me llevó a pensar en una estética que está como resurgiendo, que se llama Mid-Century, que tiene que ver con una estética de mediados de siglo, con un toque importante y marcado en formas de los años 50, y ese fue, digamos, como el planteo inicial. Tiene que ver con el diseño de algunos de los mobiliarios o el uso de algún mueble en particular de estética o de diseño de los años 50, y con una elección de materiales y elementos que remiten a esa década, por ejemplo, pero que hoy dialogan con otros materiales sumamente actuales. Los colores, la madera como una línea importante dentro de todo el departamento, tienen que ver con esa época. Y ahora nos vamos a detener en estéticas, en esta tendencia que se puede observar en el departamento, que es el estilo Mid-Century. Le preguntamos a Gustavo Weder dónde podemos encontrar este estilo, en qué formas, en qué colores, en qué muebles podemos observar lo que se conoce como el estilo Mid-Century. Está, como decía, muy marcado por el revestimiento de madera, que era una de las alternativas que se utilizaba en ese momento, dentro de esa estética que era muy moderna para ese momento, que tenía que ver con algún surgimiento de diseñadores escandinavos y americanos a la vez, que un poco combinaron en ese momento esa gama o faceta del diseño. Empiezan a aparecer ciertas líneas, curvas en el mobiliario o en algún tipo de luminaria. El hecho de poder utilizar el círculo combinado con la línea y de alguna manera esa combinación de colores de la forma fuerte del círculo con la línea pura tiene, digamos, una presencia muy marcada de esa estética. Yo creo que tiene que ver con la geometrización, porque por ahí un poco en el diseño del mobiliario también se nota el tema de la forma triangular decidida y pensada en algunas puertas de algunos muebles. De hecho, en el diseño de los almohadones incluso empieza el triángulo a formar parte. En realidad nosotros hoy vivimos las estéticas como bastante rápidas o muy pasajeras, que tienen que ver con ese anclaje en las estéticas de los 30, los 40, los 50. En ese tiempo, donde nada era global, las estéticas duraban más que una década. O sea, es como que vienen tomando formas a lo mejor de los 30 y los 40, se desarrollan fuerte en los 50, se vuelven a ver en los 70. Hoy hay una gama, digamos, que atraviesa desde los 50 a los 90 y se ve muy fuerte, porque en algunas cosas de tendencia se vuelve a ver el posmodernismo de los 80-90, pero hay como ciertas licencias. Es como que es lo que yo me tomé acá también. No quedarme solo con decir, bueno, es una inspiración Mid-Century, pero trato de imprimir de alguna manera el sello de la actualidad y el sello personal también de mis decisiones particulares. Y vamos a seguir hablando de lo que es este estilo Mid-Century. Le preguntamos a Gustavo Weder, que además de diseñador de interiores también es docente en la carrera, dónde podemos ubicar geográficamente este estilo y dónde tuvo su origen, como para poder identificar esta influencia. En lo escandinavo
tiene un anclaje fuerte, pero después se ve muy fuerte en el estilo americano, lo que nosotros conocemos como estilo americano, porque toda esa como impronta nórdica se ve referenciada después en Estados Unidos con la estética años 50 o mid-century en lo que nosotros conocemos como el mueble americano, que por ahí en esa idea de la forma más orgánica pero moderna, con la pata que se va afinando, aparece el cobre y el oro, ya el plateado que se estuvo usando todo este tiempo y muy fuerte en lo que fue en 2000 y principios de esta otra década, ya no se ve tanto como hoy se empieza a ver mucho el dorado, que capaz que fue de los 90, y el cobre, que fue muy fuerte en los 50. Entonces, bueno, son elementos que a lo mejor marcan esta estética como... Yo digo siempre que las estéticas, la moda tiene, también como en la ropa, en decoración, tiene esto de ser circular. O sea, hay una rueda que va corriendo y que eso es la tendencia. Pero siempre también digo que trato de no quedarme en eso de la moda. Que en este caso, yo creo que acá puedo mostrar eso porque un poco fue el pedido. Pero en realidad uno genera viviendas para las personas y las modas pasan y las casas quedan. Entonces tratamos de equilibrarlo. En este caso, bueno, es eso. Me pude, como decía, tomar varias licencias por el destino de esta vivienda, que tiene que ver con un uso más tal vez pasajero y esporádico, porque los que van a habitar este lugar van a ser distintas personas y en distintos momentos, gente que a lo mejor no está siempre en la ciudad y que viene por situaciones particulares. Entonces pensarlo como si fuera también lo que pasaría en una suite de hotel. Pensarlo desde ese lugar donde a lo mejor uno vive un tiempo en ese espacio, pero no se asienta, digamos. Y sin duda que es interesante de observar la pureza en las líneas del diseño, los usos geométricos que se pueden observar en esta tendencia que está como englobada dentro de los retro, que hoy en día está un poco de moda, y también apoyado por el furor de ciertas series como Mad Men, donde se pueden ver todas estas cuestiones y obviamente que después el mercado las pide. Ahora Gustavo Weder nos va a detallar los materiales que predominan en este diseño. La madera marca el hilo conductor, pero también creo que hay otros elementos importantes, como son, bueno, en el espacio principal el uso de neolit como un material fuerte para la actualidad y también de referencia de los años 50, donde los mármoles se utilizaban de manera muy fuerte y en estos colores, eran blancos o grises con veta. Para mí fue un referente importante en el espacio. Como decía, también el cobre como metal, más que otros, cobre y oro, es esa coloración de metales, que una gama que va desde el cobre al oro, porque en realidad es más fácil de combinar. Y después, bueno, en sí hay elementos como lacas puras y simples, grises, blanco y vidrio. Vidrio en algunos amoblamientos. Y los textiles yo creo que son los que terminan de cerrar toda la materialidad. Sí, también algo que era importante dentro de la estética es el uso del espejo. En distintas formas. Yo tomé la decisión de hacer una pared revestida en un espejo de alguna manera no facetado, pero sí como en rajas, porque tiene, digamos, esto de pensarlo como un plano de revestimiento, más allá del uso del espejo para ampliar, genera otras visiones, genera
otra dinámica en el espacio, un ritmo que también, bueno, lo produce, es como copiar esto del revestimiento de madera. Hay algo rítmico que se va repitiendo en distintos lugares y eso genera como una continuidad que cuando uno lee el espacio a la vista da esa sensación de que empieza a equilibrarse todo. Y por último nos vamos a centrar en los colores elegidos, el por qué fueron elegidos estos colores que le dan esta calidez tan especial a los ambientes. La idea de los colores era generar una caja contenedora que diera, de alguna manera, que contuviera la calidez de la madera, que para eso la elección fue el gris o una gama de grises, porque en realidad no hay un gris, que por ahí es un poco lo jugado de decir, por lo general cuando elegimos un gris elegimos uno solo. En este caso yo traté de engamar distintas tonalidades de grises que van hacia los azules o hacia los verdes, y una presencia fuerte como toque de un color que sería, yo digo, un color lima, amarillo lima, que es como de destaque, o sea, es como la vedette en algún lugar, por ejemplo, este sillón de diseño, ¿no? O en algunos almohadones o detalles. Pero la idea es esto, generar un espacio equilibrado, que diera tranquilidad, que se pueda disfrutar desde los sentidos también, porque las texturas distintas, el tema de tener una visión amplia del espacio, de que se pueda disfrutar y recorrer desde cada uno de los lugares. Hacemos una pausa, la primera en el proyectar del día de hoy, y después de estas tandas comerciales vamos a hablar del etiquetado de eficiencia energética para viviendas. Pausa muy breve y ya seguimos con más Proyectar. Cocinas Johnson. Diseños que definen tu estilo. Johnson, cocinas diferentes. Cámara Argentina de la Construcción, Delegación Entre Ríos, desde 1959, construyendo para el desarrollo de la provincia. Encontranos en www.cac-medioentreríos.org.ar o en nuestras redes sociales. Y como adelantábamos recién, vamos a hablar de eficiencia energética y de una cuestión que es algo innovadora o que al menos se está intentando fomentar a través de un programa nacional en distintas jurisdicciones. Tiene que ver con el etiquetado en eficiencia energética para las viviendas. Esta etiqueta que marca justamente las escalas de lo más eficiente a lo menos eficientes, pero en las viviendas, algo que ya conocemos, por ejemplo, en los electrodomésticos. Bueno, la ingeniera Florencia Donet, especialista en el tema y también funcionaria de la Secretaría de Energía de la Nación, estuvo en la ciudad de Paraná capacitando justamente sobre la importancia de aplicar este documento que es la etiqueta de eficiencia energética para vivienda. Ella nos va a contar en qué consiste. Bueno, el etiquetado de viviendas es un programa en el que se busca introducir la etiqueta de eficiencia energética como un instrumento que brinde información a la ciudadanía acerca de cuáles son las prestaciones energéticas de esa vivienda y además constituya una herramienta de decisión adicional a la hora de comprar o alquilar un inmueble, o para el profesional a la hora de evaluar un nuevo proyecto o incluso realizar reformas en viviendas existentes. La etiqueta de eficiencia energética es un documento en el que figura una escala de letras que va desde la A hasta la G, de la misma manera que lo hacen las etiquetas que conocemos de electrodomésticos, gasodomésticos, solo que en el caso de las viviendas
Esta letra va asociada a un rango de valores de lo que llamamos el índice de prestaciones energéticas. Y ese índice de prestaciones energéticas representa un requerimiento de energía de esa vivienda en un periodo anual, en el cual se tienen en cuenta cuestiones relacionadas al envolvente. Cuando hablo de envolvente me refiero a paredes, aberturas, cómo están construidas las cubiertas, cómo es el diseño arquitectónico, cuál es la orientación, si hay protecciones solares o no, si tenemos sistemas activos o equipos instalados, que esos equipos son los de calefacción, los de refrigeración, los de producción de agua caliente, y por supuesto también si hay energías renovables, se contabiliza con signo negativo al requerimiento. Cuando hablo de requerimiento, me refiero a un valor teórico, ¿sí? Está calculado en determinadas hipótesis de uso de la vivienda, de confort, de consideración de las variables climáticas. Esto no tiene por qué ser similar al consumo que realmente tenga la vivienda, ¿sí? Para dar un ejemplo muy práctico, podemos pensar en el auto. Uno va a comprar un auto y en el manual va a encontrar que puede hacer tantos kilómetros por litro. Eso es en condiciones normalizadas de ensayo. Después, el uso que le dé la persona, si lo usa en la ruta o si lo usa en la ciudad, va a tener un consumo real diferente. ¿Sí? Esto lo que nos permite es comparar viviendas entre sí con un mismo criterio y empezar a dar información acerca de qué vivienda es más eficiente que otra y por qué. Y le preguntamos a la ingeniera en qué está basado este programa nacional para implementar el uso de la etiqueta en eficiencia energética y dónde la podemos encontrar, si va a estar disponible en viviendas privadas o en viviendas públicas. Esto es un programa que estamos impulsando desde la Secretaría de Energía de la Nación. Por supuesto, la Nación no tiene prácticamente jurisdicción sobre la vivienda y por eso trabajamos de manera muy articulada con provincias y municipios. ¿En dónde se puede exigir la etiqueta? Depende de qué jurisdicción estemos hablando. En el caso de una provincia, las provincias tienen facultades y competencias que permiten exigir la etiqueta en las escrituras traslativas de dominio. Ese es el caso de la provincia de Santa Fe, que ya tiene una ley, un proyecto de ley con media sanción en la Cámara de Diputados, y lo que hacen es exigir la etiqueta en las escrituras, y si la persona no la quiere presentar por el motivo que fuere, puede no presentarla, pero se asume la peor clase de eficiencia energética, lo cual genera de alguna manera una atracción de mercado, ¿sí? Eso en caso de provincias. Creemos que es el escenario óptimo, que esto lo tomen las provincias, luego los municipios adhieran. Pero en el caso de municipios, son quienes tienen competencia sobre el reglamento de edificación. Los municipios son los únicos que pueden decir de qué manera construir y exigir, en principio, la etiqueta de proyecto a la hora de solicitar un permiso de edificación, o la etiqueta definitiva a la hora de otorgar un final de obra, pero también pueden establecer estándares mínimos y pueden decir en un nuevo loteo, quiero que mínimo se construya clase C. Hasta el momento se han dictado 12 cursos de capacitación en Santa Fe, Río Negro, Mendoza, Tucumán, Salta y Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Y en esos cursos participan principalmente profesionales, acá le damos mucho valor a los colegios profesionales sobre todo, y también profesionales que trabajan en organismos del Estado, que son quienes planifican las viviendas que llamamos sociales o viviendas construidas con fondos del Estado. De hecho, una resolución que salió hace muy poquito de la Secretaría de Vivienda de la Nación exige la presentación de la etiqueta en toda vivienda construida con fondos del Estado Nacional. Creemos que es un avance muy importante y es lo primero que está así como aprobado en cuanto a normativa. Y lo que haga el mercado al demandar o no este tipo de cuestiones también es importante. Por ejemplo, si comparamos un inmueble como es una vivienda con un automóvil, cuando nosotros vamos a comprar un auto a una concesionaria, muchas veces pensamos
qué consumo tiene, cuánto gasta en ciudad, cuánto gasta en ruta. Y es un elemento, un fundamento de venta. En el caso de las viviendas puede pasar algo similar, donde desde las inmobiliarias o en el mercado inmobiliario en general se presente a la etiqueta de eficiencia energética como un fundamento de venta, donde la gente entienda que está pagando una casa que gasta menos energía que otra vivienda similar. Lo que vemos es que ya hay una demanda por parte del mercado. Vemos edificios que se construyen como sustentables o como eficientes, en donde muchas veces se han tomado algunas consideraciones aisladas, pero no hay un criterio unificado a nivel país en cuanto a qué vamos a cuantificar como sustentable. No hay un número asociado. Sí, también hay edificios que se construyen con certificaciones internacionales, que son muy valiosas, por supuesto, técnicamente indiscutibles, pero lo que buscamos con este sello, que es la etiqueta de eficiencia energética, es generar un instrumento que sea legalmente reconocido e institucionalizado a nivel país y que el día de mañana, pensando en largo plazo o mediano plazo, una persona puede ir a un banco y obtener un crédito por tener una mayor eficiencia energética en su vivienda. Por supuesto que esto la gente ya lo está pidiendo y también el contexto actual hace que las personas estén muy preocupadas por el consumo de energía y hay muchas cosas de la vivienda que uno a priori no pensaría que inciden en el consumo de energía. Ejemplo, las infiltraciones de aire, y son sumamente importantes, ¿sí? El consumo no empieza en los equipos instalados, sino en cómo es esa vivienda. Y hay muchas cosas que se pueden hacer incluso sin costo económico. Y hablando de eficiencia energética y dejando de lado un poquito el tema del etiquetado, le preguntamos a la ingeniera Donet en relación a los ítems o tips que podemos aplicar en nuestros hogares para hacer alguna especie de relevamiento hogareño sobre cuán eficientes son nuestras viviendas. ¿En qué tenemos que pensar primordialmente cuando pensamos en eficiencia energética en nuestras viviendas? Lo clave más en nuestro clima, en la región del litoral, es la cubierta, es decir, el techo, es por donde más energía se pierde en invierno y donde mayor ganancia tenemos en verano. Muchas veces lo que se hace es aislar las cubiertas. Esto por supuesto conlleva un costo económico, pero colocando alguna placa de roca de yeso y alguna aislación como puede ser lana de vidrio, eso baja muchísimo el requerimiento energético, y no solo eso, sino que configura una situación de confort hidrotérmico mucho más favorable. El otro punto clave son las infiltraciones de aire. Por supuesto hay algunas que no podemos evitar, como son las rejillas reglamentarias, en el caso de tener gas instalado en la vivienda, pero sí el hecho de poner burletes en las ventanas mejora muchísimo. Y después, bueno, ya podemos entrar en distintos temas que también cada uno conllevará costos económicos distintos. Las protecciones solares son muy importantes en el verano. El hecho de poder contar con una protección móvil exterior, como puede ser una persiana, un postigo o un toldo incluso, que yo lo pueda bajar cuando no quiero el ingreso del sol y subir cuando sí lo quiero, como es el caso del invierno y el verano, es un punto muy importante. Y bueno, también si uno cuenta con árboles de hoja caduca, es mucho mejor en nuestro clima. Y después ya podemos avanzar sobre los sistemas activos, que son los aires acondicionados, las estufas, que tenemos instalado en la vivienda. Hacemos una pausa muy breve, no te vayas de ahí porque ya seguimos con más arquitectura y construcción aquí en Proyectar.
sos comerciante, emprendedor, profesional o tenés un oficio, ¿qué recomendás para vender más? QR, ¡claro! No pierdas la oportunidad de hacer crecer tu negocio. Solo tenés que pedir tu QR en bancoentrerrios.com.ar/cobrar con QR. En viviendas, oficinas, locales comerciales, edificios institucionales, espacios públicos, en la ciudad o en el campo, en pequeñas o grandes obras, un arquitecto proyecta y con ello contribuye a mejorar la calidad de vida de las personas. Cámara Argentina de la Construcción, Delegación Entre Ríos, desde 1959, construyendo para el desarrollo de la provincia. Encontranos en www.cac-medioentrerrios.org.ar o en nuestras redes sociales. Y como adelantábamos en la apertura, vamos a conocer una reforma arquitectónica en una vivienda antigua de la ciudad de Paraná. Paola Mester, de Oficina Ambulante Estudio de Arquitectura, nos va a contar sobre los criterios de intervención, en qué consistió esta reforma de la parte delantera de la vivienda. Son las habitaciones que uno se encuentra al ingresar, cómo están distribuidas y cuáles son los usos que se le dieron a partir de la reforma. Bueno, esta casa es una casa antigua que está en pleno centro. El requerimiento fue volver a darle uso a todas las habitaciones de adelante. Es una casa que en un momento tenía más habitantes, es una vivienda unifamiliar. Una vez que los hijos se van, muchas habitaciones quedan desocupadas y con el tiempo pasan a ser el almacén de cosas. Entonces la idea era volver a darle vida. Todas estas habitaciones, inclusive esta en la que estamos ahora, permanecían bastante tiempo cerradas porque eran de almacenaje, y lo que hicimos fue pensar usos para cada una, en la cual le dimos una nueva onda a la recepción, armamos un comedor, estar con el piano y un escritorio para uso de las oficinas de las personas de la casa. Los criterios en primera instancia era preservar lo que tiene la casa de bello, que es todo lo que son las molduras, las aberturas, todo lo que lo hace característica de casa antigua. La idea fue poder conservarlo lo más fidedigno posible, digamos. Y también el criterio fue no intentar por copiar algo viejo hacerlo nuevo tampoco, digamos, como bueno, lo que se puede preservar se preserva y lo que no, hagamos algo nuevo. Y las etapas que tuvo fue una etapa gruesa en la cual se hizo lo que se necesitaba hacer de revoque, de pintura. Se armaron unas perchas en las esquinas porque tenía algunas fisuras, y se restauraron los pisos. Esa fue la parte gruesa, y después de eso hicimos instalación eléctrica, que en la parte de las oficinas se puede ver que es toda exterior, lo que la hace un poco industrial. Entonces ahí estaríamos como mezclando en concepto lo antiguo con lo contemporáneo e industrial. Y bueno, eléctrico también cambiamos todas las arañas de todos los otros ambientes. Pusimos espejos nuevos para darle un poco más de amplitud y pintamos todo de colores blancos y grises bien claritos para darle más claridad. Y mobiliario, esa fue como otra etapa importante del proyecto, porque como era una obra ya construida y era una restauración, había mucho de decoración que hacer. Mi clienta es una persona que tenía muchos muebles antiguos que aprovechar, así que ahí pudimos hacer
una buena selección de qué muebles queríamos poner y también tenía muchas cosas para restaurar. Entonces estuvimos buscando puertas, persianas, alacenas, cosas que podíamos convertir en otra cosa, las restauramos y les dimos un nuevo uso. Y ahora Paola Mester nos va a seguir contando más detalles sobre Casa Ofelia, esta reforma que refuncionalizó todo el ingreso a la vivienda. ¿Cómo pensó la circulación y qué mobiliario se eligió para diferenciar los diferentes usos en cada uno de los ambientes? La casa tiene un ingreso que divide luego estas dos habitaciones. Nosotros estamos en una hora, que esta área es más de uso social, que la antecede este comedor. Uno cuando ingresa tiene una recepción, esa recepción nuclea estos dos usos, digamos. Para un lado tenemos la oficina y para el otro tenemos este área social que termina por ser más uso de la vivienda. Y los muebles, en esta parte no hay tanto de guardado, por ejemplo, porque no se precisa, como sí lo hay en el área de la oficina, que se pueden ver todas las alacenas que restauramos y que a su vez sirven para guardar carpetas, cajas, cosas que necesita la oficina. Restauramos una puerta que se transformó en mesa y armamos una estructura con el herrero y después restauramos varias persianas que armamos toda una estantería que ocupa toda una pared que se transforma también en escritorio y en estantería. En eso usamos hierro y madera. Un poco ese es el concepto general de los muebles de ese área. Y sin duda que los muebles antiguos, los muebles de época, son la vedette de cada uno de los ambientes. Ahora nos vamos a detener en el broisserie, un elemento también que se destaca en los ambientes, y en los pisos, cómo están organizados todas estas cuestiones en la reforma. El broisserie es uno de los elementos característicos que se usaban antes, que son esas estructuras de madera empapeladas, que estaba empapelado íntegro, y lo que hicimos fue ponerle espejos también, igual que acá, para lo cual vino el vidriero, plantillamos todo el broisserie, que no es igual ninguno aunque parezca, y le pusimos espejo, lo cual hace que amplíe el espacio, básicamente. Los pisos estos sí estaban muy venidos a menos, y en algunas partes tuvimos que, volvimos a masillarlo entero, digamos, y se lijó entero y se laqueó. Dejamos este tema de lado, hacemos una pausa muy cortita, la última en el Proyectar del día de hoy. No te vayas, que tenemos más arquitectura aquí en Proyectar. Oficinas, locales comerciales, edificios institucionales, espacios públicos, en la ciudad o en el campo, en pequeñas o grandes obras, un arquitecto proyecta y con ello contribuye a mejorar la calidad de vida de las personas. Cocinas Johnson. Diseños que definen tu estilo. Johnson, cocinas diferentes. Y vamos a hablar de patrimonio. Esta semana se realizó en la ciudad de Paraná, organizada por el Colegio de Arquitectos, las jornadas de patrimonio construido. Diferentes expositores estuvieron en ambas jornadas de patrimonio construido, donde se trataron diversos temas sobre edificios y reformas que se han realizado en la provincia de Entre Ríos. Además,
de las autoridades, del gobierno y también del Colegio de Arquitectos. Hubo presentación de libros donde estuvieron los arquitectos Carlos Menú Márquez y Edgardo Páez presentando sus libros, y también Claudio Cañete, el periodista que presentó su libro Cornisas. También se expuso sobre las reformas en la Capilla Norte de San Miguel y la plazoleta del Candombe, exposiciones a cargo de los arquitectos que llevan adelante este proyecto, Mariana Melem, Gabriel Terencio y Alejandro Johnson. También se habló de la ampliación del Palacio de Justicia, donde los arquitectos a cargo del proyecto contaron diferentes cuestiones de esta reforma y ampliación. Se habló del Castillo San Carlos, estuvo la arquitecta Alejandra Bruno de la ciudad de Concordia hablando de eso, sobre el Colegio Nacional de Concepción del Uruguay y también, en este caso, a cargo del arquitecto Carlos Canavesi, y también de la restauración del Teatro de Gualeguaychú, exposición que estuvo a cargo del arquitecto Gustavo Pirovani. El día jueves se realizó la segunda parte de esta jornada, donde el arquitecto Nicolás Vares se refirió a las reformas en el Centro Cultural Kirchner en la ciudad de Buenos Aires y el Museo Aduana de Taylor. Estas fueron las jornadas de patrimonio construido que se realizaron en la ciudad de Paraná. Nosotros ahora vamos a hablar con la arquitecta Alejandra Bruno, que estuvo en la ciudad de Paraná para estas jornadas y se refirió a la historia del Castillo San Carlos. Cómo iniciaron, cómo pensaron este proyecto de remodelación de un edificio que es ícono en la ciudad de Concordia, que encierra un montón de historias y que las ruinas fueron puestas en valor a partir de un proyecto que se empezó a ejecutar en el 2011 y tras varios años de obra fue inaugurado y es realmente un lugar digno de conocer. La arquitecta Alejandra Bruno nos cuenta cómo nació la idea de este proyecto. En el Castillo San Carlos, en el año 2008, se hizo un concurso para la restauración y puesta en valor de las ruinas del Castillo San Carlos. El trabajo comenzó, se hizo durante el 2009 el proyecto ejecutivo y la obra en 2011. Se hizo un trabajo de restauración integral, de reparación de estructuras, porque estaba muy afectado toda la parte estructural del edificio, en peligro de derrumbe. Así que en principio se hizo ese trabajo, limpieza de vegetación invasiva, grafitis, que estaba a la intemperie y era un edificio que no tenía ningún tipo de protección ni rejas, estaba totalmente ensuciado por grafitis. Y después hecha esa limpieza, se hizo un trabajo de pasarelas, lugares de seguridad para que el turista pueda visitarlo. Se hicieron cerramientos también, además de todo un trabajo de instalación eléctrica y con iluminación, ¿no? La iluminación exterior y la puesta del centro de interpretación, que es donde actualmente llega el visitante y conoce, digamos, la historia del edificio, ¿sí? Y le preguntamos a la arquitecta Alejandra Bruno cómo definir qué rescatar y qué no en una obra patrimonial, como el caso del Castillo San Carlos, que es una obra que estaba en ruinas al momento de intervenir. Y también la arquitecta nos va a contar la particular historia que encierra este lugar. En realidad el edificio estaba en ruinas y la decisión fue no restaurarlo en el sentido de no reconstruirlo, ¿sí? Entonces lo que se hizo fue trabajar en todo el edificio, no eligiendo alguna parte. Sí se hicieron algunas intervenciones mayores en algunos muros que estaban mucho más afectados, digamos, pero la restauración se hizo integral. Ese edificio fue inaugurado, habitado en 1888 por un industrial francés que se llamaba Edouard de Mailly. Él se le decía el conde
no tenía título de nobleza, pero la ciudadanía lo veía así. Ese edificio por esa familia fue habitado nada más que 2 años. En el año 1990, 91 desapareció la familia, lo que provocó muchas historias alrededor, porque por mucho tiempo no se sabía de la familia y se tejían un montón de leyendas alrededor. El edificio fue abandonado, fue entrando en un periodo de deterioro. Posteriormente, después de muchos sucesivos propietarios, pasa a ser de la Municipalidad de Concordia, quien lo pone en alquiler. Tiene como una segunda etapa histórica el edificio, que es cuando habita una familia, alquila una familia, la familia Fuchs-Ballon, que reciben circunstancialmente al quien era piloto comercial en ese momento, Antoine de Saint-Exupéry, el autor del Principito. Ellos tuvieron una amistad, él vino frecuentemente a Concordia, entabló una amistad con la familia, y de ahí también hay muchos indicios de que haya sido el lugar que inspiró al Principito, digamos, ¿sí? A los textos del Principito, y especialmente otro texto que es Tierra de Hombres. Y otro de los desafíos en este tipo de intervenciones, sin dudas, que es compatibilizar materiales y tecnologías del siglo XXI con una construcción de finales del siglo XIX. Realmente que hay que tener en cuenta todas estas cuestiones para no terminar logrando algo que no deseamos en una intervención de este tipo. Pues eso fue uno de los principios que nos propusimos el equipo, en principio el equipo de proyecto, posteriormente por suerte pudimos participar también en la concreción de la obra. Entonces uno de los principios era no entorpecer ni imitar. Entonces se trabajó en la restauración, sí trabajando con los materiales de la zona, con piedra de la zona, con tierras y mezclas que tuvieran el color similar. Pero hacer una clara diferenciación en lo que era la tecnología nueva. Por eso aparecen vidrios, por eso aparecen aberturas de aluminio en el centro de interpretación, aparecen pisos de madera flotante, y las pasarelas que son metálicas y son claramente diferentes de la época, digamos. O sea, fue la intención diferenciar justamente, que el diálogo se produjera desde ahí, digamos, ¿sí? Y la arquitecta Bruno nos va a detallar ahora cuál es el valor histórico y patrimonial que tiene este edificio del Castillo San Carlos. Un edificio en ruinas que fue puesto en valor y que encierra historias que tienen mucho que ver con la propia identidad de la ciudad de Concordia. El valor histórico lo tiene desde esas historias que te comenté. No fue, digamos, un lugar que fue habitado tampoco tanta cantidad de tiempo, ni por personajes históricos que hicieron a la historia de la provincia, ¿sí? Pero sí la historia que tiene en sí, la leyenda que tiene en sí el edificio del castillo. En cuanto al edificio, tiene la particularidad en general, tiene por supuesto salas más importantes, la sala principal, la terraza que da al norte, pero en general tiene una particularidad que tiene una forma de construcción bastante diferente a todo lo que hay en la ciudad. Está construido con piedra del lugar, piedra arenisca, con algunos materiales venidos del extranjero, sobre todo lo que era parte de la decoración del edificio, y en sí la construcción es muy, muy particular y muy diferente, lo que lo hace también notable, ¿no? Con similitudes de castillos franceses. Impermeabilizar. La solución definitiva a los problemas de humedad, filtraciones y goteras. Pinturerías del Centro. Distribuidor de pinturas Alba. Nexo Aberturas, la línea más completa en aberturas de acero, aluminio y PVC. Centro de la Construcción en Seco,
La construcción en seco por los especialistas. Colegio de Arquitectos de Entre Ríos. Delegación Entre Ríos de la Cámara Argentina de la Construcción desde 1959, construyendo para el desarrollo de la provincia. Johnson Amoblamientos, cocinas diferentes. Vitrex, industrialización del vidrio, distribuidor oficial Basa y Blindex, integrante de la red Ecoglass. Banco de Entre Ríos, acá para vos. Y llegamos al final del proyectar del día de hoy, muy contento de cumplir 150 programas. Agradecemos a todos ustedes que semana a semana están ahí del otro lado compartiendo las distintas propuestas de arquitectura, construcción, urbanismo, obra pública y patrimonio arquitectónico que traemos aquí a la pantalla de Canal 9. Si se perdieron algo del programa de hoy, en el canal de YouTube de Proyectar TV encuentran todos nuestros materiales y en las redes sociales también pueden ir viendo los distintos contenidos que compartimos en cada una de ellas. Nosotros nos vamos a reencontrar el sábado que viene a las 14:30 aquí en la pantalla de Canal 9. Yo creo que está, como decía, muy marcado por el revestimiento de madera, que era una de las alternativas que se utilizaba en ese momento, dentro de esa estética que era muy moderna para ese momento, que tenía que ver con algún surgimiento de diseñadores escandinavos y americanos a la vez, que un poco combinaron en ese momento esa gama o faceta del diseño. Empiezan a aparecer ciertas líneas, curvas en el mobiliario o en algún tipo de luminaria. Bueno, el etiquetado de viviendas es un programa en el que se busca introducir la etiqueta de eficiencia energética como un instrumento que brinde información a la ciudadanía acerca de cuáles son las prestaciones energéticas de esa vivienda y además constituya una herramienta de decisión adicional a la hora de comprar o alquilar un inmueble o para el profesional a la hora de evaluar un nuevo proyecto o incluso realizar reformas en viviendas existentes. Bueno, esta casa es una casa antigua que está en pleno centro. El requerimiento fue volver a darle uso a todas las habitaciones de adelante. Es una casa que en un momento tenía más habitantes, es una vivienda unifamiliar. Una vez que los hijos se van, muchas habitaciones quedan desocupadas y con el tiempo pasan a ser el almacén de cosas. Entonces la idea era volver a darle vida. Todas estas habitaciones, inclusive esta en la que estamos ahora, permanecían bastante tiempo cerradas porque eran de almacenaje, y lo que hicimos fue pensar usos para cada una, en la cual le dimos. En el Castillo San Carlos, en el año 2008, se hizo un concurso para la restauración y puesta en valor de las ruinas del Castillo San Carlos. El trabajo comenzó, se hizo durante el 2009 el proyecto ejecutivo y la obra en 2011. Se hizo un trabajo de restauración integral, de reparación de estructuras, porque estaba muy afectado toda la parte estructural del edificio, en peligro de derrumbe.